Hazte un clic. Ahora nos preparamos para recibir a un siervo de Dios, teólogo, escritor y youtuber. Con todos ustedes, el capellán Gustavo Navarro. Bienvenido, capellán Gustavo. Bueno, buenas tardes a todos. Ya casi ahorita casi que buenas noches. Espero todos se encuentren muy bien para la gloria de Dios, porque la verdad es que es para la gloria de Dios esta transmisión que están haciendo ustedes. Y bueno, quiero presentarme. Mi nombre es Gustavo Navarro. Yo soy publicista. Aparte de eso, pues también escribí 2 libros para los jóvenes, y también tengo un canal que se llama Hazte un clic, y ahí en ese canal o en ese programa trabajo con jóvenes que tienen problemas de drogas y de adicción, y esos son los mensajes que les dejo en este canal. El día de hoy pues quiero hablarles acerca de la disciplina de los jóvenes, la disciplina que impartimos nosotros los padres también a los jóvenes. La palabra disciplina viene de ushumar en hebreo. Ushumar viene de la palabra disciplina viene de la palabra discípulo. A diferencia del contexto que nosotros entendemos para la educación, en el Oriente no se educa como aquí. O sea, donde el joven va hacia un aula y ahí escucha a un profesor dictar una clase. En el contexto hebreo de la época, el concepto de discipular era de que el joven se iba a vivir prácticamente con el discípulo. Entonces, no solo era escuchar. Para el judío, la palabra escuchar o también oír no significa solamente oír, aquí con el oído, por así decirlo, sino significa obedecer. ¿Por qué? Porque nosotros a veces a los jóvenes les hablamos, pero ellos no nos están escuchando. ¿Por qué no nos están escuchando? Porque no nos están obedeciendo. Nosotros a veces le decimos a un joven, oye, mira, ves a hacer tal mandado a la tienda, y él se queda ahí. Y nosotros le decimos al rato, oye, tú no me estás escuchando. Pero él sí nos escuchó. Lo que en realidad nosotros a él le queremos decir es que si a él no nos está obedeciendo, que es una cuestión muy, muy distinta. Entonces la palabra Shema, cuando dice Shema Israel, oye Israel, se refiere a que oye y escucha, oye y coloca en práctica. No es solo oye y escucha lo que te estoy diciendo, es escúchalo, pero ponlo en práctica. Eso es verdaderamente escuchar. Nosotros, tristemente, acá los occidentales, por así decirlo, vamos a hablar de pronto acá los colombianos, como para ya hacerlo un poco más particular. Los colombianos, nosotros estamos acostumbrados, más los latinos diríamos, estamos acostumbrados a corregir a los hijos, pero en la reactividad. O sea, vamos y corregimos al joven cuando él ha hecho algo malo. Entonces, cuando el joven hace algo malo, nosotros vamos y lo castigamos, vamos y le pegamos, vamos, lo golpeamos, vamos, lo reprendemos, lo gritamos. Pero resulta que la Biblia es más proactiva que reactiva. Al joven judío, desde niño, le empiezan a leer la Torá, le empiezan a leer las escrituras como hasta los 5 años. Ya después, a partir de los 10 años, ya le empiezan a hablar un poquito más. A los 15 años ya él se tiene que memorizar los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Pero por qué? Porque la Biblia es más proactiva que reactiva. Nosotros le golpeamos al joven cuando él ha hecho mal. Por ejemplo, nosotros dejamos de consumir Coca-Cola cuando ya nos dicen que somos diabéticos, o sea que tenemos una corrección reactiva. Nosotros empezamos a hacer dieta y a dejar los venenos del cuerpo, que son el azúcar, la sal, la harina, pero cuando ya nosotros nos dice que estamos hipertensos, entonces tenemos una corrección reactiva en nuestra vida y no reactiva. ¿Qué tiene que ver esto en la formación del niño? Que cuando tú empiezas a tu hijo a enseñarle,
no matarás, no robarás, no adulterarás. El joven antes de que llegue siquiera a pensar en tener una novia, antes de pensar siquiera él en tener una novia, un amorío o en casarse quizás más adelante, ya él sabe que cometer adulterio es un pecado. No esperar y nunca decírselo y esperar a que el joven se case para empezar a corregir eso dentro del matrimonio, que lo más seguro es que quizás le traiga un divorcio. Entonces nosotros decimos, oye, ¿por qué se divorció? No, porque es que él le fue infiel a su mujer, pero resulta que nosotros nunca se lo enseñamos. Entonces ya queremos corregirlo, pero reactivamente, y nunca se lo dijimos proactivamente. Otra parte de la educación es cuando nosotros también debemos de ser, la Biblia es como el 80%, diría yo, proactiva. Cuando te dice, por ejemplo, Deuteronomio 6:4, le voy a leer: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, y amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. O sea, si el joven desde niño empieza a llevar esas palabras en su corazón, es muy difícil que más adelante robe, es muy difícil que más adelante fornique, es muy difícil que más adelante adultere. Pero nosotros debemos de ir inculcándole, y aunque nosotros creamos que el joven no nos está escuchando, él sí nos está escuchando. Entonces, en la Biblia también nosotros debemos de ser activos antes de llegar a la reactividad. ¿Por qué? ¿En qué debemos de ser nosotros activos? Cuando nosotros vemos al joven que llega y se empieza a voltear la gorra, que después se voltea la gorra, empieza con un arete, después empieza con un tatuaje, después empieza a caminar raro como caminan los raperos, y nosotros empezamos: hazme el favor, volteate la gorra, hazme el favor, quítate ese arete, hazme el favor, ponte los pantalones bien, porque ahora quieren andar con los pantalones mostrando los pantaloncillos. Entonces, cuando nosotros empezamos desde temprana edad a corregir eso en los jóvenes, nosotros lo estamos haciendo activamente, antes de llegar a la reactividad. La Biblia en realidad es muy poco reactiva. Siempre nos están enseñando antes. Coloca la ley, va a estar escrita en las puertas de los dinteles, las puertas. ¿Por qué? Para que la lleves en tu corazón, y nosotros creemos que eso no va a ir marcando al joven poco a poco, pero sí lo va haciendo, sí lo va haciendo. Los jóvenes hoy día, los papás, perdón, decimos: no le pegues al niño porque lo vas a traumar. Nosotros en las escrituras escuchamos en Eclesiastés 12:11, si no estoy mal, que habla del aguijón de los sabios. Yo quisiera que me ayudaran proyectando la imagen número 1 que yo les pedí que me proyectaran ahí, la imagen número 1. Bueno, en esa palabra tiene que ver acá con el contexto de la Biblia cuando leemos en Eclesiastés 12:11. Déjenme lo busco aquí un momentico. Eclesiastés 12:11. ¿Qué nos dice? Creo que es este, sí, vamos a buscarlo. Cuando nos dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Esta palabra, aguijones, viene de la palabra malmat. Esta palabra aguijón es malmat, y de ahí es donde viene la palabra lamat. Lamat en el hebreo significa incitar a aprender. Nosotros debemos de incitar a los jóvenes a aprender. ¿Qué es incitar a los jóvenes a aprender? Les voy a poner un caso. Cuando un boxeador tiene un instructor, este instructor lo incita a aprender. ¿Cómo lo incita? Pega más fuerte, dale más duro, pegas como una niña. ¿Pero para qué le dice pegas como una niña? Para que él golpee más fuerte.
no está haciendo los ejercicios como es, dale, uno más, otro más. Eso significa, en cierta forma, lamar, incitar al joven a aprender. Dejemos proyectada la imagen 1, por favor. Cuando la Biblia habla aquí de las palabras de los sabios son como aguijones, entonces ahí vemos que la varita que tiene el joven ahí para golpear al buey, esa varita es malmat, de donde viene la mat, enseñarlo, o corregirlo, o instruirlo, o enderezar su camino. ¿Por qué está relacionada en el arado, como la vemos ahí? Porque es que el que va montado sobre el arado, cuando ellos colocaban un punto de referencia en el horizonte, por decir un árbol, y eso por ahí debían trazar el arado para que quedara recto. Y cuando él veía que el buey se estaba desviando, le daba con la varita para enderezar su camino. Por eso es que la Biblia nos dice que corrijamos a los hijos con varita. Pero el error en que incurrimos a veces los padres es que jamás y nunca el que estaba ahí arando con el buey le pegaba al buey con odio. Eso sí está mal. Pegarle al hijo con odio. Nunca jamás le pegues a tu hijo con rabia. Siempre con la intención de corregir, de enderezar su camino si es necesario. Entonces, la intención del joven ahí al golpear al buey es de enderezar su camino. Nunca es de maltratar al buey, ¿sí? Porque esa es su fuente de trabajo. Bueno, y de ese malmat viene la palabra lamat, que es donde nos habla de enseñar, de instruir, de corregir, pero corregir por medio del dolor. Nosotros cuando nosotros entrenamos, a nosotros ese ejercicio físico en la parte activa, porque ya estamos hablando de la parte, ya no es la proactiva, sino la activa, a nosotros eso nos produce dolor, pero nosotros creemos siempre que maltratando al niño o pegándole, infringiéndole dolor, que la Biblia pues también habla de que eso es válido, jamás y nunca con rabia, siempre con la intención de corregir, pero no siempre dolor es golpear. Hay cosas que a veces producen más dolor, como quítale el teléfono a tu hijo un mes y verás que eso le duele más que quizás que si lo golpeara por unos 2, 3 minutos en la casa. No lo dejes salir, eso infringe más dolor que golpearlo. Entonces, nosotros debemos de saber qué es lo que estamos nosotros inculcando en los jóvenes antes de llegar a la reactividad. Y a los jóvenes, ¿qué les digo? Escuchen, pero escuchen y pongan en práctica lo que le dicen los padres. Entonces de pronto tú me dirás, bueno, lo que pasa es que mi padre no es un buen ejemplo. Entonces te diría como cuando Jesús hablaba de los fariseos, haz como te digan y no hagas como veas. O sea, recibe la instrucción y ponla en práctica en tu vida. Y de pronto si tú dices, bueno, mi papá es un tomador y esto. No, pero seguramente sí te da un buen consejo. Sigue el buen consejo, pero no hagas entonces lo que tú veas. ¿Ok? La Biblia, ¿por qué nosotros a veces no incurrimos en la disciplina? La disciplina siempre va a ir ligada a los hábitos. Esas son dos palabras que yo aquí en el programa explico que prácticamente no se pueden separar. O sea, tú no puedes hablar de disciplina si tú no tienes un hábito. Tú no puedes decirle a una persona, no, es que yo soy disciplinado. ¿Pero disciplinado en qué? No, es que yo me levanto a trotar, a veces sí y a veces no. Entonces, eso no es disciplinado. Entonces, cuando tú pretendes hacer una cosa, a veces sí y a veces no, vas a hacer lo que la Biblia habla de una persona de doble ánimo. ¿Sí? Eso es de pronto en lo que me voy a centrar de pronto también un poquito en esta parte porque no puedo hablar de todos los temas. Entonces, ¿qué viene siendo la palabra ánimo? Ánimo viene de la palabra animus en latín. En latín, que este vocablo significa soplo, significa aliento. Cuando una persona dice, tú estás haciendo ejercicio y dices, me quedé sin ánimo. O sea, es que te quedaste en realidad sin aire, te quedaste sin ese aliento. Y cuando nosotros nos referimos a una persona que no tiene ánimo, estamos hablando de una persona que está triste, que está acongojada.
Ahorita van a ver qué tiene que ver esto con la disciplina. Entonces, cuando hablamos de que una persona sí tiene buen ánimo, nos referimos a una persona que está feliz, que está animada, que está alegre, que tiene aliento. ¿Ok? Pero entonces la Biblia te dice, ya vamos a ver qué tiene que ver esto con la disciplina, que no seas inconstante en tus caminos. Que no seas, una persona de doble ánimo, porque serás inconstante en todos tus caminos, Eso es lo que dice. No seas persona de doble ánimo, porque la persona de doble ánimo será inconstante en todos los caminos. No te dice en algunos caminos, te dice que lo vas a hacer para todo. O sea, ¿por qué nosotros a los jóvenes, por ejemplo, le debemos inculcar el tender su cama? Porque si él no es constante en ese camino de tender su cama, de algo tan sencillo como organizar su cuarto, que quizás tiene, no sé, 2 metros cuadrados por 2 metros cuadrados o 3 por 3, no sé cuánto. Si él no puede organizar ese espacio de 3 por 3, ¿tú te imaginas cómo va a organizar una empresa grande, una empresa gigantesca que él mismo quiera crear o donde quiera trabajar? Nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque va a ser inconstante en todos sus caminos. O sea, Jesús lo dice clarito. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona de doble ánimo, el problema no es que hoy quiera hacer una cosa y mañana no lo va a hacer. Hoy quiere hacer algo y mañana no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque es inconstante en todos los caminos. Entonces jamás y nunca vas a ser disciplinado. Sin disciplina nunca vas a conseguir nada. Entonces, por esa razón, debes de ser disciplinado en tu vida. Por esa razón debes de ser disciplinado en tu vida. Por esa razón es que Dios te dice que no seas persona de doble ánimo. Entonces, que hoy te levantes con las ganas de hacer algo y no la vas a hacer. Y el problema de la persona de doble ánimo no es que no sepa diferenciar entre el bien y el mal. No, porque eso claramente, pues yo puedo saber qué es bueno y qué es malo. Eso no tiene ningún problema. El problema es cuando tú crees que las dos cosas que estás haciendo son buenas. Ese es el problema, cuando tú no sabes diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando tus amigos, joven que me escuchan, cuando tus amigos te hacen creer que no, consumir marihuana, eso es normal. Eso está aprobado. No, yo conozco un señor que él consume y él no está en las calles, él es un empresario exitoso. Mentira. Entonces, cuando tú no aprendes a diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo, ahí es donde está el problema del asunto. Cuando tú, joven, empiezas a desviar tu camino y después toca el malmat, la varita para enderezarlo, entonces llega y no te gusta. Cuando viene tu padre a infringir dolor con un castigo y te quitan el play, te quitan el celular, te encierran en el cuarto, no te dejan salir un mes, porque eso es mucho más dolor que golpear. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que una persona de doble ánimo puede ser también, una cosa es ser una persona sin ánimo y otra cosa es ser una persona ociosa. Entonces, ahora le voy a hablar de las personas ociosas. Las personas ociosas no son personas flojas. No, el ocioso no es flojo. El ocioso emplea mal su energía, es el que emplea mal su energía en algo que no produce. ¿Ok? Entonces, vamos a proyectar la segunda imagen, por favor. Yo les quiero mostrar esta imagen. La Biblia dice que el trigo y la cizaña prevalecerán hasta el final. Y yo quería, pues, mostrarles esta imagen porque es la manera más fácil de explicárselo. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el trigo ahí y cuál es la cizaña, ahí en realidad, aunque no lo creamos, está el trigo y está la cizaña. Entonces, si yo le preguntara a ustedes, oye, ¿cuál es el trigo y cuál es la cizaña? Lo más seguro es que me dijeran, no, el trigo es el que está erguido y la cizaña es la que está caída. Pues no, se parecen muchísimo. Es más, eso se llama cizaña encriptada, algo así. Esa cizaña
¿Por qué está erguida? La cizaña es la erguida, el trigo es el caído, pero tú sabes por qué el judío hacía esa comparación. Porque la persona que tú ves erguida en la iglesia, orgullosa, sintiéndose, ¿cómo te digo?, que se ensalza en sí mismo, que se cree el centro de atracción de la iglesia, esa es precisamente la cizaña. Y la cizaña, ¿por qué la diferencia? Porque no da frutos. ¿Y por qué el trigo está caído? Porque tiene para el judío una señal de humillación ante Dios. ¿Por qué está caído? Porque el peso de su fruto lo hace irse adelante. Él está caído es porque da fruto. Entonces, volviendo al tema de la disciplina, el joven ocioso es una persona infructífera, pero no es una persona sin ánimo. El joven infructuoso sí tiene ánimo, el joven ocioso sí tiene ánimo, pero emplea mal sus energías en cosas que no dan fruto. Entonces, esa es la diferencia. Tú cuando ves una persona tirada en la cama, bueno, ese sí es un flojo, que es otra cosa diferente, pero no es una persona sin ánimo, no, porque yo conozco personas que no necesitan ser animadas. Ellas lo que necesitan es amonestación. Entonces, te voy a colocar acá un ejemplo. La persona que sale a rumbear, va, baila, se va de paseo, va para la finca, se va con los amigos a tomar, llega, se cambia, después vuelve y sale la rumba. Eso no es una persona sin aliento o sin ánimo. Esa persona sí tiene ánimo. Lo que pasa es que emplea su tiempo en actividades infructíferas, que es diferente. Entonces, al emplear su tiempo en actividades infructíferas, vienes a ser como la cizaña, que estás erguida, orgullosa aparentemente de lo que haces, crees que todo el mundo te está siguiendo. Estas niñas que a veces bailan en las redes, que ellas muestran las nalgas y todo esto, y uno cree que wow, no, oye, tengo 400,000 seguidores. Esa persona no es una persona falta de energía, esa persona tiene energía para hacer lo que hace. Que su acción en las redes no deja ningún mensaje, no influencia en nada bueno a las personas, es algo muy diferente. Pero si es infructífera y si tiene energía, pero infructífera también, entonces pasa a ser una cizaña sin fruto. Y dice que eso va a prevalecer hasta el final. Siempre nos las vamos a encontrar. Siempre, es más, están dentro de la misma iglesia. ¿Y para qué sirven? Sirven de estorbo para los demás. Para eso es que, para qué sirven, porque no sirven más para otra cosa. Y aunque se parezcan, porque tú los ves ahí, parecieran igualitos. Se parece como comparar una oveja con una cabra. Aparentemente son iguales, pero son cosas totalmente diferentes. Es más, ni siquiera se pueden reproducir entre sí. Entonces, dice, una la sembró Jesús y la otra la sembró Satanás. El mundo y la iglesia, hablando de un lugar físico, o sea, el templo, van a estar dentro de la iglesia. Y hay dos tipos de personas que representan el trigo y las que representan la cizaña. Y aunque erguida y orgullosa en la iglesia, cree que es miembro de la iglesia. Él está convencido de que es un miembro de la iglesia. Pero pregúntale por su fruto, ¿cuántas personas ha llevado a la iglesia? Ninguna. O de pronto una que otra ahí, pero está igualito que él. Entonces dice, pero no lo es. Y aparte de eso, no se quiere ir de la iglesia. Él quiere estar arraigado ahí a la iglesia, él no se quiere ir. Él quiere permanecer ahí. Entonces, sino que se aferra a ella, o sea, se aferra al campo, se aferra a la iglesia, así como la cizaña. Y esta persona es soberbia, altiva. Y la otra no, la otra está, vea, humillada ante Dios. Pero humillada porque ahí solita, calladita, dando su fruto en silencio y nadie lo ve, con la cabeza gacha. Entonces, ¿cómo la puedes diferenciar? Por su actitud. Es fácil de diferenciar por su actitud, ¿ok? Entonces, pues, iglesia, la palabra ocioso, atactos, en griego, quiere decir una persona sin orden, sin disciplina, desordenada, que no desarrolla nada, floja,
holgazana, perezosa. Hay personas que son activas, pero no son ociosas. Les voy a poner un ejemplo bíblico de lo que les estoy diciendo, porque todo lo que vemos acá en el programa es basado en las Escrituras. Y dice, pero, Timoteo 5:11, pero viudas más jóvenes no admitidas, viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosa, sino también chismosa, entremetida y hablando lo que no debieran. O sea, una persona chismosa que se la pasa de casa en casa hablando, chismeando de las demás, va la una, va al frente, va la otra. Esa persona no es una persona floja. Esa persona es una persona ociosa. ¿Ok? Entonces, el ocio también es algo que se aprende. El ocio, amigos, les digo algo, yo no estoy controlando el tiempo. Cuando me tengan que callar, yo me callo y me alzan la mano, me mandan señales o algo. El ocio es algo que se aprende. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 3:6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que oíste, que recibiste de los padres. Porque nosotros mismos sabéis de qué manera debisteis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde de pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces, ¿qué te está diciendo, joven? Dice que te apartes de todo hermano que ande desordenadamente. Eso no te conviene. Eso no te conviene porque lo vas a aprender. Lo vas a aprender. Una persona ociosa es una persona que tiene la oportunidad de hacer algo bueno y no lo hace. Entonces, ¿cómo se identifica un ocioso? Es una persona que no hace lo que debe hacer. Y debemos identificarlo para no tratar con ellos, para lo que dice aquí. No dice, apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Ok? Entonces, por eso en la Biblia a nosotros nos dicen que no todas las personas las debemos de tratar de la misma forma. ¿Por qué? Porque te dice que al débil lo llenes de ánimo, al que no tiene ánimo, ¿sí? Pero también te dice que amonestes a la persona, al ocioso, al infructífero. Entonces, a veces es un error que nosotros tenemos en las iglesias, de que a veces no sabemos cómo tratar con las personas. Hay veces que en vez de reprender, porque el ocioso lo que necesita es reprenderlo. El ocioso no necesita que le des ánimo. Le das ánimo y, mejor dicho, irá a ser peor. Él no necesita que lo anime. Él necesita reprensión. ¿Ok? Entonces, también nos dice que no seamos personas de doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo? La palabra diotsuko en griego, esa palabra quiere decir necesariamente, o sea, sí, literalmente, perdón, dos almas. Pero en realidad nosotros podemos tener dos almas, no nos está hablando de dos almas. En realidad no nos quiere decir eso sí traduce literalmente, pero lo que quiere decir es que tú tienes el alma dividida donde tienes a tus amigos que te jalan para un lado diciendo qué debes de hacer, y tus papás por acá, o el pastor o el líder de la iglesia diciéndote que no lo hagas. Entonces uno te dice que sí, el otro que te dice que no. Entonces uno te jala para allá y otro te jala para acá. El problema no es ese. El problema es que siempre uno de los dos va a ganar. Y por lo general siempre gana el malo. Ese es el problema. Y la Biblia te dice que no puedes servir a dos amos porque vas a terminar amando al uno y aborreciendo al otro. No seas que termines aborreciendo a tu pastor o a tu papá por estar haciéndole caso
a tus amigos, y la Biblia te dice que te apartes de ellos, de los que andan desordenadamente. Bueno, amigos, eso es lo que quería decirles el día de hoy. Espero pues que este mensaje sea de edificación para todos ustedes y pues que les haya servido para su edificación personal y la edificación de los jóvenes pampaneros. Muchas gracias por escucharme y pues aquí estoy para servirles. Yo no me sé ni de despedir. Muchas gracias, capellán Gustavo, por esta intervención maravillosa que hemos tenido en esta tarde para estos jóvenes que nos están visualizando. Joven que nos están viendo, así como decía nuestro capellán Gustavo, muy importante porque la disciplina no lleva absolutamente nada bueno. El que se anda con personas malas se vuelve malo, aunque digan, no, yo no soy malo, yo no soy no sé qué, pero siempre lo van a catalogar como una persona mala. Es bueno estar buscando la presencia de Dios, personas que te contribuyan a buscar de Dios. Esas personas son edificantes en tu vida, en tu familia. No sea así que joven, sea lazo para tu alma, dice la palabra. Así es, capellán. Amén. Así que, joven, los invito a que busquen más de la presencia de Dios, como les estaba diciendo. Esa es grata al lugar que ustedes lleguen y la persona sienta que usted está transmitiendo esa bendición que ha llegado a ese lugar. Sean ejemplos. Busquen personas temerosas de Dios. Aquí estamos, mi novia y yo, para servirles. Las puertas abiertas. Si necesitan algún consejo, si necesitan que lo instruyamos en una palabra edificante para sus vidas, y esa palabra ustedes la puedan llevar a otras personas y esas personas a otras y a otras y así. Así que esta es mi invitación. Capellán Gustavo, muchas gracias por todo y mi Dios lo bendiga sobre y abundantemente. Los bendigo a todos.